porque solo me puede bañar mi papá y mi mamá hasta cierta edad, y de ahí para allá ni mis papás me pueden bañar. Y más porque en la pornografía se ve mucho la cosificación. La cosificación. ¿Qué es cosificación? Simplemente hablando claro, así se debe hablar con los hijos. Esta es tu parte y nadie la puede tocar. Exacto. Sencillo. Punto. Ah, Es una ok. instrucción y Una los niños instrucción. siguen instrucciones. Correcto. El anticonceptivo a temprana edad promueve la sexualidad pues prematura, ¿sí? Pero ¿es cierto eso o es un mito? Papi, que yo que tengo acá abajo, ¿eso qué es? Y entonces Se ríen, ajá, sí, sí, sí. se sonrojan. O se enojan. Una pregunta que es muy común es ¿de dónde vienen los bebés? Yo siento, tengo un cierto tipo de deseos, experimento el placer de una forma, pero la otra persona con la que decido estar también. ¿Respondí o no la Ya, pregunta? Totalmente. Facilito, claro, sí, sin totalmente. morbo, sin, digamos que tú tienes un adolescente y no has empezado este tema, ¿cómo sería un ejemplo de abordaje para el tema? No, pues es que tiene 5 o 6 años, ¿cómo le va a explicar todo esto? Bienvenidos a esta segunda edición de Nexo Podcast y hoy con nuestra invitada especial Valentina Vanegas, quien es una psicóloga que hace parte de nuestro staff. Vamos a resolver muchas dudas de este super tema que tenemos hoy porque va a estar bomba y les va a encantar a todos. Sí, sí. Milton y Norberto, muchas gracias, súper contenta de estar acá nuevamente. Me encanta el tema que vamos a hablar hoy, me apasiona demasiado y siento que les va a servir mucho a todos los que nos están viendo y a responder las dudas que ustedes tienen hoy. Considerando la importancia del tema que vamos a andar, que es la sexualidad, ya que es un tema como tabú, ¿cierto, Valentina? Un tema del cual la gente no le gusta profundizar o no quiere profundizar o realmente no lo saben, Sí. ¿sí? Entonces me parece que este espacio va a ser muy importante para todos. Así es. Yo, ya que nombras que está uno, Alberto, me gustaría que nuestra invitada nos diera un poco más de contexto porque la gente piensa que sexualidad es coito, penetración, genitales, pene, vagina, pero es un mundo mucho más grande y me gustaría que a la audiencia que nos está viendo les dieras el contexto general del tema. Sí, el concepto, ¿qué es sexualidad? Correcto. Ok, bueno, la sexualidad es una de las dimensiones del ser humano. Ok. Esta integra factores biológicos, sociales, psicológicos, culturales. Entonces, mira que abarca muchas cosas, ¿cierto? No solo la Totalmente. genitalidad, que es lo que la gente piensa. La sexualidad también abarca una forma de expresión donde cada persona se encuentra con vínculos, identidad sobre su cuerpo. Entonces, abarca muchas temáticas que las vemos desde el nacimiento. Totalmente, totalmente. Valentina, entonces, ¿cuándo es el momento evolutivamente adecuado para hablar sobre sexualidad? ¿Cómo debería abordarlo la familia? Como mencioné anteriormente, la sexualidad la vemos desde el nacimiento, ¿cierto? Ok. Entonces nunca hay como una edad específica para hablar de ello, ya que siempre en toda nuestra vida la podemos evidenciar, Ok. ¿cierto? Pero se experimenta diferente en la crianza según la edad del niño, Ok, ¿cierto? ok, ok. Por ejemplo, de 0 a 6 años es donde podemos darle significado a cuerpo, contacto, intimidad, límites, todo esto, ¿cierto? ¿A qué me refiero? El niño ya debe entender en esa edad cómo se llama cada parte de su cuerpo, ¿cierto? Acá evitar mucho como nombrar las partes íntimas de una manera diferente, ¿cierto? Como el pipí, inclusive eso. ¿Cosas así? Total. Ok. O sea, eso pasa mucho. Ay, La que cosita. la cosita, Ah, sí, la sí, sí. mariposita, todo eso no. Ok, sí. Pero no se hace eso con la finalidad de pronto de ofrecer un mensaje un poquito más adecuado para la edad, o sea, como más infantil o sea, pregunto yo porque me imagino que esa es la lógica de las personas. Sí. Como que voy a llamarle cosita por no decir vagina. Exacto. Exacto. Pero justamente no tiene nada como de morbo llamarle a la vagina, porque es que eso así es. se llama. Claro, Exacto. total, ¿no? Correcto. Total, sí, total, Entonces sí. el niño no lo va a ver con morbo, porque es como tú decirle, ay, el cabello no, dile Dile pelito, pelito. ah. Es no, que se exactamente, llama es como, cabello. qué pena interrumpir, le están poniendo como algo implícito de que está mal hablar del tema, entonces por eso le cambio el nombre para no hacerlo ver mal. Entonces, esa es como la dimensión cultural de la sexualidad, ¿no? Lo que me estás diciendo ahora de que muchas de las concepciones que tenemos están relacionadas con nuestro ambiente, nuestro entorno. Exacto. Ah, o sea, es bien complejo eso, ¿no? Y es muy importante en esa edad porque es que él está aprendiendo de parte de los padres justamente
toda esa identidad, cómo nombrar las partes de mi cuerpo, algo muy básico. Te Si entiendo. le decimos cosita, él va a crecer y va a decir, ay no, ay tengo dolor en la cosita. No va a entender el doctor qué es eso, Claro, no va a claro, entender claro. el profesor qué es eso, ¿cierto? Y cuando el niño se da cuenta que es que no se llama cosita, entonces empieza esa duda y curiosidad de por qué mi papá o mi mamá no me enseñó que eso se llamaba así. También entramos en el tema de los límites, ¿cierto? Claro. Enseñar hasta dónde puede llegar una persona, ¿cierto? Porque solo me puede bañar mi papá y mi mamá hasta cierta edad y de ahí para allá ni mis papás me pueden bañar. Ok, Porque ok. debo cambiarme mi ropa en un lugar donde nadie me vea, ¿cierto? Entiendo. Porque solo puedo saludar a mamá y papá de beso en la mejilla, de abrazo y no de beso en la boca, que es muy importante también. Hay que generar esa distinción del beso en la Claro. boca. El beso en la boca. Ah, ok. O sea, el niño debe comprender que, el niño o la niña debe comprender que el beso en la boca es una muestra de afecto, pero con un límite en especial, ¿no? O sea, Entre los adultos que En tienen adultos. una ah, connotación. ok. O sea que, Valentina, Amorosa. te hago una pregunta, te lo digo en el desconocimiento. ¿No sería correcto entonces que los padres enseñaran a sus hijos a darse besos en la boca con ellos o tú qué crees? Para nada, o sea, yo estoy en total desacuerdo y más porque justamente sobrepasa esa línea del límite, porque es que el Entiendo. niño no va a saber entonces con quién sí se puede dar besos o no en la boca. Un niño no se puede dar besos en la boca con nadie, ni con los papás. Totalmente, ¿no? Pero mira que eso se ha naturalizado mucho, esa cuestión del beso en la Total. boca, ¿no? Eso lo vemos demasiado. Y de cierta manera el niño lo que interioriza es el adulto me besa y esto es natural, lo podría hacer con otro adulto. Exacto. Ah, ok. Por eso Qué curioso. digo, es muy importante establecer ese tipo de límites desde los papás. Te No es entiendo. porque, ay, somos tus papás, entonces es normal el besito así, porque te amo y todo, no. Hay que interiorizar mucho de que lo que yo le estoy dando a mi hijo, eso lo va a replicar en las escuelas, en otro tipo de ambientes, donde no van a ser sanos, donde no van a ser los papás quienes les dé el beso en la boca, Te entiendo, donde sí. no solo va a ser un beso en la boca, sino que puede ir más allá. Como quien dice, el pudor se empieza a desarrollar desde estos primeros peldaños. Él debe saber o sea, debe entender lo que es estar desnudo, ¿sí? La necesidad de cubrirse, ¿sí? ¿Y cómo se hace esto? O sea, ¿cómo utilizo yo, cómo hago para, como papá, decirle a un niño de 6 años de que sus partes íntimas son suyas y que nadie más las puede tocar sin necesidad de decirte la cosita, nadie la puede tocar? O sea, ¿tengo que ser así o tengo que ser muy explícito? Como que mira, esta... Ni la una ni la otra, Ni la una hay ni que la otra. hablarle claro. Ok. Las personas, en los adultos hablamos claro, ¿cierto? Totalmente Yo a claro, ustedes sí. no les puedo dar una respuesta en ese momento con rodeos, con otro tipo de palabras, sino simplemente hablando claro. Así se debe hablar con los hijos. Esta es tu parte y nadie la puede tocar. Exacto. Sencillo. Punto. Ah, Es una ok. instrucción y Es una los niños instrucción. siguen instrucciones. Correcto. De hecho, lo mismo que Totalmente, hablábamos sí, en el exacto, en el sí. episodio anterior de que a los niños hay que darle una instrucción clara y no diverger. Ah, aquí estoy sonriendo, pero te estoy regañando. Lo mismo con el Exactamente. tema de la sexualidad. Si me pongo a hacer como... Ser ambiguo. Eso, Ajá, ambiguo sí. o suave con el mensaje, el niño no lo va a entender, entonces no va a saber exactamente qué es lo que debe cuidar y qué no. Totalmente. Y mira que, Valentina, mira que lo que tú dices, o sea, tiene mucho sentido. Los niños siguen instrucciones. Y esa es una instrucción más. Exacto. Exacto, sino que, como te digo, está sesgada por la cultura, especialmente la de nosotros, ¿no? La colombiana, que está como muy, en cuanto a ese tema de la sexualidad, como que, como te digo, mucho tabú, mucho ocultismo, no sé. Total. Incluso en las instituciones pienso que son muy pocas las que implementan estos programas de educación sexual como deberían de aplicarse, ¿no? Porque siempre es camuflado todo, ¿no? Sí. El cuerpo humano y una carita feliz en la vagina. Y Correcto. esas cositas, ¿me entiendes? Pero entonces, Total. volviendo a la pregunta, estábamos en el tema de a qué edad es pertinente, entonces podemos como resumir que desde temprana edad debemos empezar con esto. generar esa cultura, O sí. sea, Exacto, o sea, como les digo, de 0 a 6 años esto, lo básico de significado de cuerpo, de límites de intimidad, Entiendo. todo esto. Ya de 6 a 12 años empieza a cambiar de pronto el asunto porque empieza una pubertad, entonces hay cambios en nuestras hormonas, hay cambios químicos Físicos. cerebrales, hay físicos, empieza Psicológicos. todo un mundo nuevo donde debe prevalecer siempre la buena comunicación, la claridad en el asunto, Entiendo. un ambiente donde se le aperture al niño o ya al preadolescente, me puedes hablar, me puedes preguntar, o sea, yo soy la primera fuente de información que claro, debes tener. Claro, justamente. totalmente. Y en la adolescencia pienso que el tema de la sexualidad se pone más complejo, ¿no? Especialmente con estas cuestiones culturales, como por ejemplo, entre muchas, te podría mencionar una,
los anticonceptivos. Total. Ese tema es bastante complicado, ¿no? Se entiende en Colombia o bueno, en muchas culturas latinoamericanas de que el anticonceptivo a temprana edad promueve la sexualidad pues prematura, ¿sí? Pero ¿es cierto eso o es un mito? Yo digo que todo depende de los papás, Ok, ¿cierto? ok. Es que todo depende de ahí. De la cultura familiar. Total. Y hay que tener también muy claro el concepto de anticoncepción, ¿cierto? Ok. Hay unas personas, unos papás que simplemente ponen como a planificar a las niñas más que todo, casi siempre funciona el tema más en mujeres que en Sí. hombres, de que ellas son las que se deben cuidar. Es lo primero que se te viene a la Claro, cabeza. Ajá, exacto, total. sí. Entonces, a veces no lo hacen de la manera más adecuada, Ok. ni más cercana. Entiendo. Simplemente tenés que hacerlo y ya. Pero no te comparto la importancia, pero no te comparto ese camino que debes dar y todo, ¿cierto? Claro. Entonces eso parte literalmente desde la infancia, aunque las personas empiecen ya a planificar cuando inician su vida sexual, que casi siempre es en la adolescencia. Totalmente. Entonces, depende de todo esto. O sea, si desde un inicio el padre hizo un correcto uso de esa información sobre la sexualidad al niño, con seguridad en una adolescencia, hasta el niño mismo, el adolescente es el que va a recurrir al papá, porque como le tengo confianza y él es el que me enseña, ya quiero empezar la anticoncepción, explícame más de esto, cuál será el mejor método para mí. Totalmente. Y no queremos ser generalistas porque seguramente pues dentro de nuestra cultura sí hay familias que incorporan este sentido de educar a nuestros hijos en la parte de la sexualidad, ¿sí me entiendes? Seguramente, o sea, no podemos generalizar porque yo de mano propia como neuropsicólogo conozco padres de familia que son muy dedicados con esta cuestión de la sexualidad con sus hijas. Lo quiero decir con sus hijas porque pues, tú sabes exactamente la problemática que tenemos aquí, embarazos, pues, adolescentes. Exactamente, entonces Sí, lo digo así. Sin embargo, obviamente el compromiso es de todos, ¿no? Niños Total. y niñas, adolescentes, o sea, digamos que aquí los involucra a todos. Inclusive el tema de los anticonceptivos, como tú dices, la gente siempre piensa en mujeres. Total. La gente no piensa en, bueno, te voy a enseñar a usar el preservativo, ¿sí me entendés? Total. Que seguramente sí lo hacen, porque yo recuerdo, Milton, que pues de manera muy superflua, en algún momento en la institución de nosotros hicimos nuestro bachillerato, sí llegaron a dar temáticas relacionadas con la educación Sí. sexual, pero Fue muy por encima, Exacto, sí. algo de una vez en Total. 2 años, 3 años, 4 años. yo Entonces, no las recuerdo, o sea, no las tengo bien consolidadas, pero sí sé que se dio, sí Sí, sé sí, que también nos dieron tengo unas algo en- instrucciones de cómo sí. poner el preservativo y cuestiones así, pero como te digo, siempre es información como muy superflua, muy, Claro. sí, por encima. Ujú. Incluso les pregunto, ¿ustedes consideran a sus padres y madres como primer educador sexual? No. Exactamente, muchos de nosotros, digamos que nuestras experiencias sexuales las desarrollamos de manera autónoma, ¿sí? O sea, fue digamos que el conocimiento que adquirimos con relación a los preservativos, al tener que cuidarnos, a las implicaciones que tiene el sexo de riesgo. No voy a negar que en algunos momentos sí hubo espacios dentro del hogar donde se habló sobre esto, pero como te digo, Valentina, era una conversación muy superflua. O sea, En mi caso, lo que te he contado ¿Nulo? como a manera a manera jocosa es Sí. que el día que yo me enteré cómo una mujer se masturbaba, me lo contó un amigo como a los 10, 12 años, no recuerdo qué edad tenía, Sí. y yo me quedé, Se le Atónito, voló la claro. cabeza. ¿cómo así? ¿En serio? Porque en mi casa, pues mi mamá nunca había tocado eso y Exacto, sí. yo pues no tuve esa información de otro recurso, de otro lado. Entonces, cuando uno no tiene la información de los De recursos casa. adecuados de casa y de pronto, o sea, vamos a ponerlo así, porque seguramente los adolescentes, Milton fue adolescente, tú lo fuiste, yo también, solemos recurrir a contenidos eróticos, a pornografía, porque claro, pues está ese deseo incipiente de querer explorar y querer sentir, pero claro, la imagen o el contenido que nos ofrece la pornografía, a veces me parece que es una visión muy irreal de la sexualidad, ¿sí? Total. ¿Cómo puede esto afectar el desarrollo psicosocial de los adolescentes? Que es especialmente cuando empiezan a tener acceso a estos contenidos, aunque ahorita también se ve también en niños, ¿no? Claro, Es total. más frecuente ahorita, pero principalmente en adolescentes. ¿Cómo puede afectar esto el desarrollo psicosocial de los menores? Ok. El tema de la pornografía es muy delicado y más porque más allá del morbo que de pronto ya los adultos lo podemos ver o percibir, Ok. el niño no entra por morbo a ver este tipo de contenido pornográfico, sino que la pornografía actúa como un ente de educador sexual. Ok, ¿cierto? ok.
Como les digo, si de pronto el niño en algún momento intentó preguntar, no sé, tuvo curiosidad en algo y la respuesta del padre de pronto no fue tan buena, o fue que pasa mucho también, ay, papi, que yo que tengo acá abajo, ¿eso qué es? Y entonces se ríen, ajá, sí, sí, sí. ¿cierto? Se sonrojan. O se enojan. ¿Usted o para qué se pregunta eso? enojan, ¿Entendés? Exacto, sí. totalmente. Entonces, el niño queda con curiosidad, ¿cierto? Y va y recurre a este contenido no por morbo, sino por necesito saber esto qué es, necesito saber cómo se hace, necesito más información. Me gustaría decirlo como de manera vulgar. Por ejemplo, imagínate cómo lo pensaría un adolescente. Quiero saber cómo hay que meterla, por ejemplo, ¿me entiendes? Entonces, claro, como no encuentra ese conocimiento de manera seria de su papá, lo va a encontrar obviamente en contenidos sexuales. Ah, Exacto. ok, te Justamente recurren a ese contenido es por eso, para aprender, ¿cierto? Totalmente. Pero sabemos que esa no es como el ambiente más sano para una persona aprender de sexualidad. Y más porque en la pornografía se ve mucho la cosificación. La cosificación. ¿Qué es cosificación? Es instrumentalizar a una persona, Ok. es verla como objeto, como Entiendo. cosa y no como persona, ¿cierto? Como un ente de placer únicamente. Exacto, Ok. justamente. Esa persona sirve para cumplir un deseo que tengo en el momento y ya. Que en para este caso en la generar pornografía placer. regularmente es lo que se hace con el papel de la mujer. Exacto. Donde es un sexo muy violento, muy agresivo, muy ficticio incluso, ¿me entiendes? Exacto. Muy ficticio. Entonces vámonos para parte y parte. Un hombre ve esto y dice, ah, bueno, entonces cuando yo Así es empiece que mis debe ser. encuentros sexuales voy a hacer así. Esto es lo que les gusta a ellas. Exacto. Por ejemplo, podía racionalizar. Porque ¿cómo ves a la mujer en el video? No, No, ella está en un loca. placer, En el éxtasis. éxtasis tremendo, total. Pero Ajá. pues no dimensiona la diferencia de que es real y que no. Y aquí me gustaría, ya que estamos tocando todo este tema y estamos ya entrando en esa parte de cómo niños y adolescentes vemos el sexo y la sexualidad en general, en cómo eso al crecer y como sociedad, qué creencias limitantes nos ha generado. Me gustaría que nos dijeras, porque yo creo que muchos en la audiencia van a decir, Importante. uy, me voy a identificar con eso, yo pienso eso, y realmente son creencias que limitan a la gente en su vida sexual. Total. Milton, esa pregunta es súper importante porque justamente esas creencias limitantes se forman desde la infancia y desde la adolescencia, ¿cierto? Ok. Pueden ser mensajes muy explícitos del tema o de pronto no tanto, más indirectos, ¿cierto? Pero todo depende del entorno donde nos desenvolvemos, ¿cierto? Te entiendo, Como mis sí. papás viven su sexualidad, si tengo hermanos, si tengo alguna amiga que ya empezó su vida sexual, un amigo, un conocido, todo esto, ¿cierto? Nos vemos muy permeados de todas las experiencias de nuestro alrededor. Y esto en su efecto pues genera distorsiones en la manera en cómo expresamos nuestra sexualidad una vez somos adultos. Correcto. Entonces por eso encontramos muchas veces, bueno, de entre las distintas dificultades que hay relacionadas con ese campo, podemos encontrar aquellos hombres que pues se les hace muy difícil establecer vínculos afectivos con personas del sexo opuesto o similar. Y esto también está muy relacionado con este componente sexual, ¿sí me entiendes? Porque de cierta manera la pornografía también genera inseguridades con tu persona, ¿me entiendes? Porque, claro, dime cuál es la imagen que ves de estos tipos que ves en este contenido. Y aparte, como creencia limitante, Sí. en los videos, ¿cuánto tiempo duran? Totalmente. Eso, biológicamente, ¿eso es real? Yo lo que puede creer mucho hombre, yo debo durar lo que dura en ese video promedio. Una película dura 1 hora y 40 minutos. Ah, no, entonces yo tengo que, No si no, duran eso y se frustran. Totalmente. una sí. creencia limitante. ¿Qué otras Ah, podrías esa es una creencia limitante, totalmente, claro, esa es una. ¿Qué otra creer que podrías? debo durar tanto tiempo? Si no, no ¿entendés? sirven. Exacto. Exacto. Bueno, otra creencia que se ve mucho es que el sexo es sucio, que es algo incorrecto, Ok. que no se debe, ¿cierto? Esto afecta demasiado a la persona, sea hombre o mujer, porque ya va a presentar en un encuentro sexual dificultad para experimentar el placer, ¿cierto? Para encontrar cuál es ese motivador, cuál es el deseo, ¿cierto? Porque si esto es sucio, ¿por qué me tiene que generar disfrute? ¿Cierto? Entonces ahí es donde empiezan los bloqueos en esos encuentros sexuales, la incomodidad, los silencios, todo este tipo de temas o de conflictos que se ven en los encuentros sexuales y es una creencia que me está limitando a encontrar justamente ese disfrute. Totalmente, totalmente. Ok. Es muy curioso eso que tú mencionas de la relación que la gente hace del sexo y la suciedad, ¿cierto? O sea, como es como que está en el inconsciente colectivo de que el sexo es algo furtivo, clandestino, algo que hay que hacer de manera oculta, que hablarlo de manera abierta está mal. De hecho, si tú notas en los ambientes sociales, aquellas personas que les gusta tocar temas sexuales son tomadas como vulgares.
Total. Es que, uy, como sí, burdos, sí, sí. ¿me entendés? Exactamente. Entonces, De acuerdo. sí, culturalmente está muy arraigado ese concepto de la suciedad y el sexo, es verdad. Justamente algo que mencionas muy importante y es que pasa mucho, hablar de sexo es algo malo, ay, eso no se puede, tiene que ser como bajo cuerda, ¿cierto? Por justamente eso, porque no se habla de sexualidad dentro de los hogares, ¿cierto? Porque mis Totalmente. papás nunca me hablaron de eso, entonces yo cómo voy a hablar justamente con una amiga, con un amigo o incluso con mi pareja sentimental si eso es malo, ¿cierto? Eso que genera también, ve, no te puedo expresar mis necesidades, no te las puedo expresar porque es que no sé, porque Total. si hablo de eso es malo. ¿Mis necesidades como pareja? No, Sexualmente hablando. Sexualmente hablando, ok, exacto, claro, no claro, te las claro. puedo expresar. Como que me gustaría, Exacto. No, me hace falta... a mí me gusta de esta forma, pero Exacto. no, pero ok. como no se puede hablar de se eso, no puede lo voy a hablar de hablar. eso, entonces, ¿cómo te lo voy a expresar? Tremendo. No, simplemente estoy ahí y ya. ¿Más en las mujeres o en hombres? Más en las mujeres. ¿Se cohíben mucho más? Se cohíben. Por la sociedad conservadora en la que Claro. vivimos, ¿cierto que sí? Sino que ambos tienen es como, ay, ¿cómo decirlo? Como que a ambos les toca un poquito de eso también, ¿sí? También a veces Sí. hay hombres que se cohíben también Ambos de tienen como decirle- su sector, cada uno. Justamente, Cada uno no, tiene sus lados. Total, y es que culturalmente se ven, ya lo mencionaron, y el hombre está muy predispuesto a, yo siempre tengo que tener ganas, yo siempre tengo que ser el que Una ser el que erección, inicia, ajá, exactamente. tengo que durar mucho tiempo, tengo que, mejor dicho, complacer infinitamente, o sea, Exactamente. o por el contrario, me tienen es que complacer a mí, yo por qué tengo que hacer o por qué voy a escuchar la necesidad de la otra persona sabiendo que yo soy el que debe experimentar el placer, no el otro. Tremendo, o sea, se vuelve el sexo incluso un acto escénico y no placentero, ¿me entiendes? Porque yo he tenido conocidos que me han dicho, me lo dicen así convencidos, y me lo dicen y parecen disfrutar eso, me dicen así, Norberto, yo cuando estoy con una mujer, a mí lo que me interesa es que ella disfrute, así yo no disfrute nada, a mí lo que me interesa es que esa mujer se lleve una imagen de mí, de que yo soy Un titán. tigre, pues un titán, exactamente. Entonces, claro, mira que es increíble cómo hasta el no sentir placer lo interiorizan como algo nice, como algo chévere, ¿me entiendes? Como que no importa si yo no siento nada, pero ella se ve con una idea de que yo soy, pues madre, un toro. Totalmente. Absurdo eso, ¿me entiendes? Porque es una creencia limitante también. Exacto. No se supone que ambos tenemos que disfrutar. Exacto. Ajá, En esa exactamente, misma sí. línea, también una creencia es que el placer no es importante, ¿cierto? Ok, claro. Y es No que me yo- importa a mí, no. Son personas que las crearon mucho desde el deber y no desde el disfrute. Te entiendo, por te ejemplo, entiendo. entonces tú tienes que hacer esto, es tu deber hacer lo otro. Entonces, claro, adultos en un encuentro sexual, ay, yo debo complacer a mi pareja, yo debo, él quiere eso es ley. Este es mi ¿cierto? compromiso marital. Justamente, Ajá, exacto. exactamente. Entonces no tienen ni voz y voto en poder hablar y, como lo mencioné, en expresar sus necesidades, algo tan básico. Tan básico. Yo sí total. quiero, yo no quiero, el consentimiento, que es algo básico dentro de un encuentro sexual, no lo tienen, porque es que deben hacerlo. Te entiendo. Bastante heavy, muy complejo eso, Pues ¿me entendés? bastante, pero ahora que estamos hablando, bueno, ya miramos cómo como adulto nos permea eso y es tanto a nosotros como a la audiencia que esté ahí, pero volviendo un poco más al tema de cuando estamos niños Exacto. y cómo crecemos para llegar a lo que somos ahora, es la apertura con nuestros papás, digamos que entre niños y adolescentes, más que todo tal vez en temas de adolescencia, ¿cómo debería ser? Debería ser que el papá permita hablar del tema abiertamente con el hijo, yo hago esto, yo hago lo otro, y que el hijo le cuente, porque estamos diciendo, ¿cuál es el problema actual? Que no se habla. No se habla. Pero exacto, entonces, sí. cuando se habla, ¿cómo se debería hablar? Muy abierto, hay un cierto límite, ¿cuál es la línea? O si hay una línea que debería pasarse o no entre los hijos y los papás hablando de sexualidad. Porque evidentemente quien apertura el tema son los papás. Claro. Un niño no va a tener la madurez de decir, papá, hablemos de esto. O incluso si el niño lo inicia, es haciendo una pregunta. Una pregunta muy inocente, muy, Sí, muy justamente. insulsa, claro, total. Entonces, respondiendo a esa pregunta, debe haber apertura, pero con límites muy claros. Total. ¿Cierto? Ilústranos. Entonces, apertura en lo que mencioné anteriormente. Debe haber un espacio de muy buena comunicación, de comunicación honesta y real. Un diálogo ¿cierto? abierto. Sí, justamente. Poder crear tanto esa confianza y hasta complicidad de yo soy la persona a la que debes acudir cuando tengas alguna pregunta, cuando tengas curiosidad en algo, soy yo esa persona. Referenciarlo, explícitamente referenciarlo. Por ejemplo, lo que les mencioné, el niño me hace una pregunta de, ¿cómo se llama esto? Porque yo tengo esto y mi hermana no, Ajá, ¿cierto? exacto. Una pregunta tan básica que Tan yo básica. creo que todos los niños han hecho.
¿cómo le respondo? Desde cómo le respondo es que creo ese ambiente seguro y sano para la comunicación entre el niño y el padre, ¿cierto? ¿Cómo le respondo? Ah, amor, sí, porque es que los hombres tienen pene y las mujeres tienen vagina. Ya. O sea, el niño tiene la información que tú le des, Totalmente, sino que sí. nosotros estamos muy sesgados en ay no, entonces ya va a preguntar, y entonces esto para qué sirve y para lo otro, y nosotros mismos somos los que nos llenamos como de esos cuestionamientos mucho más allá. El niño no. O sea, a los 6 años yo no tengo que decir, esta es la uretra, esto es esto, o sea, no tengo que entrar a especificar las cosas, ¿cierto que no? Y quiero hacer un ejemplo allí con un chiste, y es que lo escuché en alguna cosa que escuché, es que llega el niño y le pregunta al papá, papi, ¿qué es virgen? Y entonces el papá no sabe qué hacer y pues virgen es, no sé qué, y no le sabe explicar, apa, y extra virgen, estaba hablando del aceite. El aceite. Y el ok, papá ok. ya estaba, lo que dice total. nuestra invitada es que estaba ya en las ideas de que, no, ¿cómo hago para explicarle penetración? No, o sea, Sí. lo que estabas diciendo, continúa, porfa. Valentina, digo, antes de que continúes, digo, cuando dijiste la palabra virgen, más adelante quisiera que nos aclararas este concepto cultural de perder la virginidad. Yo quiero saber si ese término es adecuado, ¿me entendés? Si ese término genera estigma y si ese término también genera peso en las adolescentes, especialmente porque pues obviamente las atañe a ellas. Quiero que más adelante ahondemos sobre eso, pero continúa diciéndonos sobre... Estamos hablando de la apertura entre los padres sí, y... cómo deben, cuál es la línea que debe haber pues para Exactamente, tocar el para tema. tocar sus temas de sexualidad. Bueno, entonces como les digo, apertura, primero es espacio seguro, Sí. una comunicación honesta, real, cómo es todo, o sea, Con nombres hablar claros, sin rodeos, ok. exacto. Esa es la apertura que debemos tener. Validar siempre las emociones que le genere todo este tema, ¿cierto? Ok. Porque también entra la emocionalidad y alguno puede preguntar, obtiene la respuesta que es y ay, normal, pero otro va a quedar ay, sorprendido o triste o ay, yo no sabía que se llamaba así y todo eso. O Entonces, con miedo, no, pero no exacto, quisiera que no, eso ¿qué pasara. es eso? Entonces, Ok. validar esa emocionalidad también del niño, cómo recibe esa respuesta de nosotros. Te entiendo. Y Valentina, dentro de la educación sexual también está el pudor de los adultos. Por ejemplo, estas mamás o estos hombres que les gusta estar desnudos en la casa. Sí. Esto también hace parte del proceso de educación sexual. Justamente, los límites, entonces Ok. ya que te hablaba de los límites claros, ese va uno, esa hipersexualización, o sea, Exposición de- exacto, la exactamente. exposición, que hablamos y hasta qué punto es que somos tan abiertos o tenemos sí esta apertura con nuestros hijos frente a esa información y también sobre lo que pueden ver, escuchar de parte de nosotros. Ok, quisiera que porque me hizo mucho eco ese tema de si yo ando desnudo en mi casa y mi hijo me ve, O sea, naturalizar. sea el mismo sexo o el Exacto. sexo opuesto al mío, ¿cómo influye eso en un niño? Naturalizar la desnudez humana en un niño, ¿eso puede influir negativamente? Claro, recuerden que siempre le estamos enseñando los límites y más Total. desde que están pequeños. Total. O sea, el niño lo que aprende hasta los 6 años lo va a tomar como hecho, Como ¿cierto? una base, como una norma. Total. Ajá, exacto. Es normal la conducta, yo no sé si a ustedes les pasó o han tenido algún familiar conocido, pero hay muchos niños que justamente, no sé, ven al papá sin camisa, porque es muy recurrente ver al papá en pantaloneta y sin camisa Sí, y normal y se la quitan, sí, ujú. ¿cierto? Pero a veces tienen una niña y la niña no sabe que es que los hombres sí se pueden quitar la camisa y la niña también se la quita. ¿cierto? Exactamente. Porque para totalmente. ella es indistinto. Normal, ¿cierto? Y si mi papá lo hace, Tienes toda la razón, sí. y ellas no van a decir, es que en la casa sí se puede y allá no. No, es que eso se Porque ese forma. código social no está... Claro. Claro. Y de cierta manera la niña, pues obviamente cuando a medida que va creciendo va a ir entendiendo que tiene que cubrirse, pero el hecho de que en una primera instancia se haya generado esa apertura libertina de poder andar sin o sea, poder andar sin una playera, sin un buzo, puede crear en ella de pronto cierta tendencia a ser un poco más, bueno, de tener menos pudor de pronto menos tacto para cubrir, ¿sí me entiendes? O sea, Y si- lo va a hacer porque se lo indican, pero puede que de pronto sea menos... Porque su cerebro ya se ha acostumbrado A que es algo natural, Y exactamente. si lo sí. llevo tal vez a un extremo que a muchas personas les genere miedo, es que si ya me acostumbré a ver un hombre desnudo en la casa y es normal, un desconocido en la calle se puede desnudar y yo lo veo normal. Totalmente. Exactamente. Y un desconocido con unas intenciones no muy buenas. Bueno, Claro. tienes toda la razón. Total, y esa hipersexualización de que les hablo también va mucho a esa presunción del abuso sexual, ¿cierto? Cuando el niño, la niña Tema. empieza con conductas no de su edad, ¿cierto?
que empiezan a querer saludar de beso a todos los amiguitos de la escuela. Abrazarlo, mucho Sí, contacto. exacto. A mantener entonces ya totalmente desnudo en la casa o hacer este tipo de conductas, tenemos que asegurarnos y descartar primero de que no es un abuso sexual, ¿cierto? Claro. Ok, o sea que algo así podría deberse a eso. A esa Claro. hipersexualidad, ajá. Justamente. El diablo. Es tremendo, ¿no? Es tremendo, sí, total. Y qué te iba, o sea, y sobre este tema, ya que estamos en la parte de las adolescentes y de la hipersexualidad, imagínate el estigma social que puede generar el hecho de la virginidad. Ah, ¿tú eres virgen? Ah, yo perdí la virginidad. Porque la virginidad también, al igual que la sexualidad sucia, la virginidad se entiende como poca Pureza. madurez, pero poca, claro, como pureza a nivel social, pero entre amigas, entre Ok. vínculos sociales se entiende como que... Y "Ah, entre estás muy y niña". peor entre hombres. Ah, no, entre hombres son más castigadores. Entre hombres. Tú un ¿Todavía niño. no? Ah, tú un tontico, mira. ¿ah? Exactamente, Exactamente, sí. es Pero horrible. entre las mujeres también, sabemos que entre hombres somos castigadores con eso. Sabemos que lo somos, de hecho, cuando, tenemos que reconocerlo, cuando nos encontramos casos de hombres de 28, 25, 30 años que sus experiencias sexuales se han limitado a una o dos encuentros, nosotros nos parece como que Pero ¿cómo tremendo, así? o sea, tremendo. O sea, la vida de este hombre ha sido muy Diferente. limitada. Sí. ¿Sí me entiendes? Entonces, claro, si entre nosotros somos castigadores, entre las mujeres también lo son. Sí. Sí, ok. Pasa ¿Influenciadoras? mucho, sí, tanto en hombres como mujeres, Sí. y es que de pronto, como hay esa curiosidad siempre sobre la sexualidad, Ok. porque es que nunca cesa entre infancia y adolescencia, siempre hay mucha información sobre la sexualidad que queremos explorar, ¿cierto? Totalmente, sí. Entonces, si tengo una amiga que me dice, yo ya inicié mi vida sexual, tal cosa, la otra, no fue, suponiendo que le fue muy bien, hacerle, intentar, probar, no sé Voy a qué. estar grande, Claro, déjate de entonces a ser la- tonta. Claro, a la Ajá. persona la permea eso y dice, claro, ay, ella, no sé, tiene algún rasgo que me gusta, que admiro, que todo, claro, lo tengo que hacer, ¿cierto? Y terminó cediendo. claro, se ven como muy influenciadas a hacerlo sin tener el gusto claro de, ya quiero iniciar mi vida sexual, que es algo tan personal para cada persona. Y aparte de querer iniciarla, tener una persona con quien valga la pena querer iniciarla. Porque, le entra esa presión de yo quiero, entonces, con el primero que cualquier medio me persona. sirva, con ese le hago. Totalmente, Entonces- sí. Y mira que con las redes sociales, ahorita, ese término que dijiste ahorita, lo de la cosificación, que me parece muy importante, porque yo siento que las redes sociales se han encargado mucho de la cosificación de la mujer, y tú misma te das cuenta de que, bueno, la cosificación de ambos géneros, ¿me entiendes? Pero quiero enfatizar en la mujer, porque definitivamente cuando tú observas las conversaciones que tienen los adolescentes, la manera en cómo hablan de sus relaciones afectuosas, es una cosa tremenda, ¿me entendés? Que la hembrita, que la cogí, que la hembrita le gusta eso. O sea, tienen una visión cosificada de las interacciones entre hombres y mujeres, ¿me entiendes? Es complejo eso. Y ahí quiero tocar este otro tema que tenía muy en la cabeza de hace rato, es dentro de la cosificación. Ya hablamos de la pornografía, pero el reggaetón actualmente, porque pues desde que yo era muy niño hasta ahora es algo que genera mucho eso. Sí. Genera como que no, que hay que hacer esto, que yo la cogí y le hice así tan y que no sé qué. Entonces, Exacto, sí. ¿cómo permea esas letras que los niños, incluso los niños pequeños cantan y los papás, hay muchos adultos les dicen, ay, cómo canta, no sé qué? Exacto, Una letra sí. hipersexualizada. Y uno crece con eso, porque ahorita comentaste una anécdota de yo por la música hice tal cosa, porque la Exactamente, canción Me influía. me influía. Me vendía una cómo- imagen chévere Eso, de me vende una eso, imagen, ajá. me vende una imagen, y cómo la música en el amor también, la música, una imagen del amor, como la música, el reggaetón generalmente, porque no solo el reggaetón habla así, en muchas canciones de Muchos géneros. salsa, Ajá, en sí. muchos géneros. Incluso ahora en bachatas modernas lo escucho que se habla como de sexo de una forma así. ¿Cómo influye eso en los jóvenes y en sus creencias y cómo abordan el sexo? Entendiendo, Valentina, entendiendo de que independientemente de que esta música pues tenga este mensaje y que no es correcto, no vamos a ser hipócritas. No vamos Es a música satanizar. que nosotros disfrutamos. Eso, no ¿entiendes? vamos a decir que no escuchen. Exacto, No, sí, no, es no. música que nosotros disfrutamos, que nosotros estamos en la disco y nos gusta, o cuando estamos en nuestra casa, o sea, lo comprendemos perfectamente, pero yo pienso que una cosa está en la madurez para entender, escuchar una canción, disfrutarla y recrearte en tu cabeza lo que vos quieras, y otra cosa es creerte realmente lo que Eso, estás escuchando. ¿sí? el nivel de conciencia con el que Exacto, sí. abordamos lo que escuchamos. Entonces, ¿sí influye negativamente eso? Influye, pero no al nivel de la pornografía. ¿cierto? Ah, ok. Como ya les mencioné, la pornografía entra como educador sexual.
el reggaetón o bueno, ciertos géneros musicales que hablan de la sexualidad muy explícitamente, Sí. entran más que todo como a reforzar esos roles de género tan estigmatizados sí. que tenemos, ¿cierto? Claro. Entonces, si ejemplo, yo vi en un contenido sexual que el hombre bajaba, ponía, subía a la mujer Sí. y entonces en la letra de la canción Te rompo dice, ese toto, que yo no sé qué, que lo otro, exacto, entonces, me está reforzando eso ok, que ya vi, ¿cierto? Como el cine. Exacto, Ok. porque hay muchos niños, y eso pasa demasiado, que cantan reggaetón, les gusta porque el ritmo es pegajoso, toda la cosa, Sí, es muy pero tribal. si tú entras Sí. a preguntarle, el niño no sabe qué significa nada, Para ¿cierto? nada, Que está para nada. cantando, a diferencia de si ve un video pornográfico, sí sabe qué es lo que Muy está importante. viendo, qué es lo que están Totalmente. haciendo, todo. Entonces eso solo refuerza, puede influir, obviamente, la música. Hemos visto influencia no solo en la sexualidad, sino en muchas En las cosas. drogas, Cultural y ajá. socialmente, la música influye mucho. Sí, las conductas en todo, sí, es pero verdad. sí, no es tan equivalente a la pornografía, pero sí influye. Bueno, ya tocamos el tema de la pornografía, tocamos el tema del reggaetón, que yo lo quería tocar, pero para los que nos están viendo, quiero que se lleven una herramienta porque es lo que siempre nos gusta hacer, que se lleven algo muy... Aparte de lo que hemos hablado, es muy interiorizable, pero me gustaría que se lleven algo muy práctico para hacer en casa y es que quiero hacer como esta dinámica con nuestra invitada y es que yo soy padre de familia, digamos, no soy padre, pero digamos que lo soy en este ejemplo, es si tengo un niño de entre 5 o 6 años, ¿cómo lo abordaría para iniciar el tema de la sexualidad? Y si tengo a un adolescente con el cual digamos que tú tienes un adolescente y no has empezado este tema, ¿cómo sería un ejemplo de abordaje para el tema? O sea, me gustaría que nos dieras un ejemplo de cada uno. Inicia por el que te sientas más cómoda. Ok, bueno, les voy a dar como ejemplos de preguntas o de temáticas que ocurrirían en cada edad. Exacto, sí. Entonces, en el niño 5 o 6 años, una pregunta que es muy común es ¿de dónde vienen los bebés? Ah, Sí, la cigüeña. Es del cine. Exacto, lo que dices, hasta en los comerciales de pañales, en todo, ay, la cigüeñita y toda la ajá, cosa, sí. como Creencia. siempre, no hay lenguaje claro y honesto en cómo pasa esto. Total. Pero entonces muchas personas se pueden escandalizar o decir, no, pues es que tiene 5 o 6 años, ¿cómo le va a explicar todo esto? Fácil, digamos que tú eres el niño. Entonces yo tranquilamente te digo, mira, la mamá tiene una parte de su cuerpo que se llama útero, ¿cierto? El útero es donde crecen los bebés. Para que un bebé nazca, necesito de una célula del padre, una célula de la madre y necesito tener consentimiento, que seamos adultos y que acordemos tener un bebé. ¿Respondí o no la Ya, pregunta? Totalmente. Facilito, claro, sí, sin totalmente. morbo, sin, Exacto, muy sí. fácil, muy Sí, bien. sin plumas, sin cigüeñas. Sí, claro, y sin sí. magia. Exacto. Muy humano. Qué curioso esto de la cigüeña, ¿quién habrá inventado eso? No. No sé. Les queda tarea. Nos dejan aquí en los comentarios si alguien Sí. sabe. Eso, ¿quién inventó eso de la cigüeña? Nos dejan aquí en los comentarios. Ahora vamos, Con antes de niños. cerrar, con el tema de cómo abordaríamos a un adolescente. Ok. A un adolescente, exacto. Si ya niños, ahora un adolescente, Ok, sí. entonces en un adolescente ya entremos a lo más común también de un adolescente, ya tiene curiosidad o quiere iniciar su vida sexual, Sí. ¿cierto? Entonces pregunta justamente, mami, ay, ya quiero estar con alguien o ya tengo deseo. Con mi ¿cierto? novia estoy a punto de... Exacto. Es muy difícil, o sea, primero hay que crear, como les digo, ese ambiente de Total. apertura, porque ya en la adolescencia empieza más el pudor de la persona, Sí. vergüenza, pena hacia sus padres, y es Total. normal en ese y en todos los temas. Pero entonces, si el adolescente pregunta, se te acerca como para explorar este tema, decirle que es normal sentir placer, ¿cierto? Que como les digo, hay hormonas y cambios físicos que te hacen ya querer empezar a experimentar otro tipo de cosas, De ¿cierto? sensaciones, Sobre claro, tu sí. sexualidad. Hay que dejarle muy claro que si quiere vivir una sexualidad sana, debe tener en cuenta emociones, cuidado, respeto, consentimiento, todo esto para sí mismo y para la otra persona. Responsabilidad también, ¿cierto? Debo ser responsable con mi cuerpo, con el del otro. Y justamente ahí entramos en evitar esa cosificación, justamente. Saber que yo siento, tengo un cierto tipo de deseos, experimento el placer de una forma, pero la otra persona con la que decido estar también. Y dejar abierto siempre el tema de
Si tienes alguna duda cuando lo explores, acá estoy también. No tengas miedo, podemos hablar, podemos buscar ayuda de profesionales, porque eso también es muy importante. Y ya, o sea, dejar como ese espacio abierto de explora, ¿cierto? Claro, Tú no sí. le puedes decir ni qué hacer, ni cómo, ni esto es bien ni está mal, porque también, como les digo, ya sobrepasamos ese límite y el padre entonces empieza a ser, sí, como ese confidente sexual Y no se del trata de hijo, eso. total. Porque es El algo más padre, autónomo, total. ¿no? Exacto, sí. Y el padre tiene siempre la responsabilidad de educar, no de Total. igualarse con su hijo. Totalmente. Ok, entonces, pues es que me surge allí la duda, pues, yo sé que íbamos a cerrar, pero me surge allí la duda de, entonces, sí está bien que los entre adolescentes hablen de ellos, entre ellos, preguntarse y aconsejarse cosas, pero un padre no debería entrar en esa dinámica. Depende, porque si está hablando con un par, van a tener casi que la misma información. Exactamente, Y van a exactamente, tener sí. experiencias muy diferentes. Muy, sí, exacto, sí. Muy diferentes. Entonces, no sería buen recurso de educación sexual un par, ¿cierto? Eso es lo que hace la mayoría de personas, ¿cierto? O sea, Sí. no nos digamos mentiras. Sí. De sexualidad uno empieza a hablar es con los amigos, con las amigas, todo, Totalmente, sí. ¿cierto? Ojalá en ese grupo de amigos haya una persona que haya recibido una buena educación sexual, justamente si lo pudiera orientar de la mejor manera, pero no es el caso común. Claro, o sea, lo que tú dices es que dentro de las dinámicas que hay padres que la manera en cómo imparten esa educación sexual es como si fueran un par. Es una información muy por encima, es desinformación, ¿me entendés? Es información sin estructura. Entonces, claro, Claro, muy por encima o muy explícito. Están como entiendo. esos dos polos, porque también hay padres que dicen, no sé, no sabe cómo tener relaciones sexuales con una mujer, entonces vamos a un burdel. Por ejemplo, ¿cierto? sí. O mira, yo te muestro este video, así es que se hace, ¿cierto? Exacto, Entonces sí. mira que vuelven a cruzar esos límites que un padre no debe tener Total, con total. un hijo, justamente. No, una cosa de locos, de locos, de Bastante, locos. muy complejo. Bueno, un tema súper nutrido, tiene mucho de qué hablar y yo creo que a muchos, sobre todo a los padres de familia o incluso adolescentes que nos estén viendo en este momento, les va a interesar mucho cómo podrían abordar eso, incluso ellos iniciando la temática con sus padres. Agradeciendo infinito a nuestra invitada, la psicóloga Valentina Vanegas, y a nuestro invitado Norberto Piedrahita también, que todos hacemos parte de Nexo Podcast, y a ustedes por estar aquí viendo el episodio. Mil gracias, porque esto lo hacemos es para ustedes, y si ustedes no estuvieran aquí, este podcast no existiría. Muchísimas gracias, compañeros, mil gracias por estar acá. No sé si quieren añadir algo más para despedirnos. No, agradecido con esa invitada por la información que nos trae, un tema que pues realmente uno siempre tiene información, pero muy por encima, y pues qué bien que tengamos una persona que se dedique plenamente a este tipo de temáticas y que pues nos las comparta, porque para nosotros también es un conocimiento nuevo. Entonces agradecido con tu aporte, Valentina. Ok, es con mucho gusto, gracias también por sus preguntas, me invita también a nutrirme, a explorar mucho del tema, y a ustedes la invitación abierta, que nunca es tarde. Si nunca han hablado de sexualidad con sus hijos, este es el momento, sea que sean niños todavía o ya adolescentes, es muy importante que ustedes cultiven una buena educación en la sexualidad con ellos. Y también invitarlos a que si tienen alguna pregunta específica nos la dejen en los comentarios para nosotros también poder debatirla, de pronto respondérsela en un video más corto y poder también tratar esas inquietudes que les puedan surgir. Bueno, y yo creo que no siendo más, nos despedimos. Mil gracias por estar aquí en este nuevo episodio de Nexo Podcast. Déjanos tu like, tu comentario, compártelo con alguien que creas que le va a servir mucho esta información. Y queremos despedirnos de ti. Muchas gracias por estar acá. Hasta luego. Nos vemos en la próxima.